A continuación describo cómo insertar una tabla en Google Drawings, en dibujo de Google. Tengo este archivo creado. Entonces lo primero que hacemos es en la barra de menús selecciono insertar tabla y acá con el mouse me desplazo, con el ratón me desplazo y observen la parte inferior que a medida que me desplazo van apareciendo el número de columnas y de filas. 2 columnas, 2 filas, 2 columnas, 3 filas. Por ejemplo, dejamos así 3 columnas, 4 filas y hago clic y se crea la tabla. Y una tabla permite almacenar información en forma de filas y columnas, información organizada. Una tabla es muy común verlas en un sitio web, en un procesador de texto, en PowerPoint. Entonces esa es la tabla y podemos modificar sus propiedades. Acá en la parte, acá en los límites de la tabla, en la parte superior, observen que aparece este puntero del mouse, del ratón. Y si yo arrastro, permite modificar la posición de la tabla. Puedo mover la tabla. Cualquiera de los bordes de la tabla. Pero también en la parte superior de la tabla, si yo me desplazo, se muestra un puntero con una flecha arriba abajo. En la parte superior y en la parte inferior, arriba abajo. Y a la izquierda aparece izquierda derecha. A la derecha, izquierda derecha. Y permite modificar el tamaño de la tabla. Y acá también en los bordes de la tabla permite modificar el tamaño tanto horizontal como vertical simultáneamente. Ahí, por ejemplo, la hice más pequeña y puedo ingresar cualquier dato que quiera. Por ejemplo, yo ingreso valor 1, valor 2, valor, yo lo voy a ingresar acá. Valor 4. Puedo desplazarme entre celdas de la tabla con las flechas del teclado, izquierda, derecha, superior, inferior. O con la tecla Tab, la tecla de tabulación que está en la parte superior izquierda del teclado. Presiono Tab. Y a medida cada vez que presiono Tab, me desplazo a la siguiente celda. Y cuando alcanza la última celda de la fila, pasa a la siguiente fila. Y si presiono mayúscula Shift Tab, puedo desplazarme a la anterior hasta llegar a la primera. Ingresé esos valores en la tabla.
yo puedo insertar fila o insertar columna. Si yo hago clic derecho, se muestra el menú contextual y aparece insertar columna a la izquierda o a la derecha. Voy a insertar una columna a la izquierda. Queda valor 1, valor 2. Acá puedo escribir valor valor 3. Y puedo insertar, por ejemplo, voy a insertar, selecciono dos celdas y voy a insertar filas. Hago clic derecho, insertar fila. Puede ser encima o fila debajo. Voy a insertarlas debajo. Como seleccioné dos filas, se insertan dos filas. Eso es para insertar. Y puedo eliminar. Selecciono acá una columna. Selecciono una celda de la columna. Y presiono eliminar columna. Y supongamos que yo en realidad no quería hacer ese cambio. Pues simplemente hago clic en deshacer, control Z, y deshago ese cambio. Pero en realidad si eliminemos esa columna, selecciono dos celdas, entonces voy a eliminar estas dos filas. Hago clic derecho y eliminar fila. También si yo estoy dentro en alguna celda de la tabla y presiono formato tabla, tengo las mismas opciones de insertar fila encima, insertar fila debajo, insertar columna a la izquierda, insertar columna a la derecha, eliminar fila, eliminar columna. Están disponibles las mismas opciones. Y puedo eliminar la tabla. Hago clic en cualquier lugar de la tabla. Pues hay dos formas sencillas de hacerlo. Selecciono acá la tabla y presiono la tecla suprimir o borrar. La tecla de borrar. Acá voy a deshacer la eliminación. O si yo hago clic derecho en cualquier celda de la tabla, está la opción de eliminar tabla. Voy a deshacer para tener la tabla para mi explicación. Se puede modificar el ancho de las columnas arrastrando acá donde aparece este puntero del mouse. Ahí ya puedo arrastrar y modificar el tamaño. Y como les había dicho, acá modificar el tamaño de la tabla.
puedo modificar también del mismo modo el alto de la fila. Ahora distribuir filas y columnas. Observen el ancho de las columnas, cómo se muestran las columnas, y el alto de las filas, cómo se muestran las filas. Con clic derecho se muestra el menú contextual o formato. Tabla. Se muestran estas mismas opciones: distribuir filas, distribuir columnas. Entonces, distribuir filas hace una distribución uniforme de las filas, de la altura de las filas. Y si yo hago clic en, por ejemplo, clic derecho, distribuir columnas, hace una distribución, o sea, el ancho de hace la distribución del ancho de las columnas, todas quedan con el mismo ancho. Como una tabla es un objeto, tiene sus propiedades. Pues ya he modificado algunas, el ancho de las filas, de las columnas, el alto de las filas, por ejemplo. Pero también puedo tener un color de relleno o color de fondo. Selecciono, por ejemplo, esta celda y hago clic en color de relleno. Puedo tener un color de relleno personalizado, o por ejemplo selecciono verde oscuro. Entonces el fondo de la celda aparece en color verde. Esta, por ejemplo, puedo darle color rojo. Voy a modificar el color de una celda o de toda la tabla si quiero, o de una fila, de una columna, según yo seleccione. Voy a dar, por ejemplo, este color que se llama amarillo claro 2. Si quiero que esta primera fila tenga un color diferente, entonces selecciono todas las celdas de la fila y le doy un color, por ejemplo, gris claro 1, y así se va viendo la tabla. Por ejemplo, si yo quiero que toda la celda, toda la tabla tenga color, el borde, entonces selecciono toda la tabla, selecciono color de borde y digamos que sea rojo. Toda la tabla quedó con un color de borde rojo. Si quiero, bueno, la primera propiedad del borde es el color, la segunda es el grosor. Selecciono 4px, ya se ve más grueso el borde y la línea. Puede ser una línea continua como está inicialmente, por omisión está, o puede ser punteada, o esta línea discontinua, línea punto. Estas opciones que está viendo acá, selecciono por ejemplo esta, que son líneas discontinuas, así se vería. Voy a deshacer y lo dejo así. Voy a dejar la celda con color de borde negro y que sea, por ejemplo, 2 para proseguir con la explicación. Podemos establecer propiedades para el contenido de la tabla, para el texto de la tabla. Son las mismas que ya conocemos. Seleccionar una fuente. Comet Sans
MS. Hay muchas fuentes disponibles. Selecciono esta y así se ve ahora el nombre de la fuente o la letra y puedo modificar su tamaño. Acá por ejemplo ahora es 16 o puedo modificarlo acá directamente. También puedo establecer la negrita. Por ejemplo, el encabezado de columna que tenga negrita. Puede ser que tenga cursiva, subrayado. El color del texto. Vamos a decir que el color del texto sea rojo. Así veríamos el contenido de la celda en que aplique la propiedad. Selecciono todas las filas todas las celdas de esta fila y establecer color de relleno. Digamos que el color de relleno sea negro. Entonces el color de relleno es diferente. Este color de resaltados que se llama. El color de resaltado es diferente al color de relleno. El color de relleno. El color de relleno se aplica a la celda, mientras que el color de resaltado se aplica al texto seleccionado. Por eso se ve así. Tengo la alternativa de insertar un enlace. En otro video veremos. Podemos añadir comentarios. Otra propiedad muy importante, que es la alineación del texto, que puede ser horizontal y vertical. Acá el texto por omisión está alineado a la izquierda. Puedo alinearlo a la izquierda, centrar, derecha, justificar. Si lo selecciono, no, pero ese no es el que quiero modificar. Selecciono toda la fila, la primera fila, y voy a centrar. Así se muestra centrado el contenido de cada celda. Y derecho queda a la derecha el texto. Voy a modificar el alto de la tabla. Observen ahora cómo se ve el contenido. El texto en cada celda se encuentra en la parte superior. Puedo modificar la alineación vertical. Inicialmente, por omisión, está en la parte superior. Podemos decir que esté en el centro verticalmente. Observen que está centrado verticalmente. O decir que esté en la parte inferior. Ahora se muestra en la parte inferior. Voy a dejarlo nuevamente en la parte superior. Así quedaría. Puedo crear un nuevo documento, un nuevo dibujo, nuevo archivo de dibujo. A continuar con la explicación. Voy a insertar una tabla. Esta tabla que sea pequeña. Por ejemplo, 2 filas, 2 columnas. Esta es.
en este caso yo ingresé este texto para esta celda para explicar la alineación horizontal cuando tenemos varias líneas. Izquierda es la que viene por omisión. Centrado, el texto se muestra centrado. Derecho a la derecha, y cuando hay varias líneas podemos ver cómo se comporta justificado, que hace una distribución uniforme del texto, y así lo vemos. Esta celda tiene dos párrafos, y como sabemos, si yo presiono Intro o Enter para escribir, entonces ahí donde sé que se acaba un párrafo. Tiene dos párrafos en este caso. Veamos esta propiedad: interlineado y espaciado entre párrafos. Por omisión está sencillo. Veamos qué pasa, por ejemplo, con 1.5 para este párrafo. Ese sería el interlineado, el espaciado. Entre líneas deja esa altura. El otro que sea doble. Así se vería. Voy a deshacer y voy a deshacer. Ahora observe. Tengo seleccionado o estoy en este primer párrafo. Le voy a decir que puedo añadir espacio antes del párrafo y después del párrafo. Añadir espacio después del párrafo. Acá sí se ve más la diferencia. Entonces está la opción de eliminar espacio antes, que ahí no vemos la diferencia, y eliminar espacios después del párrafo. Acá sí veo la diferencia. Para no hacer tan larga la explicación, en otro video continúo. Espero que esta explicación les resulte útil. Gracias.